Yo vivía en un pueblo olvidado, donde el viento parecía cargar noticias viejas que nadie quiso escuchar. Las calles eran de tierra fina que se levantaba como un velo cuando uno avanzaba, y las noches tenían un silencio que no era normal, como si el campo retuviera el aliento antes de decir algo importante. Allí aprendí a leer el cielo y a escuchar el suelo. Cuando el cielo se pone opaco y el polvo no cae, la tierra se impacienta y pide agua. Así estaba San Nicolás, cansado de pedir y cansado de esperar. Yo me despertaba todos los días antes del alba para mirar la línea del horizonte y calcular si el tono cambiaba, si los pájaros retomaban su ruta, si una humedad escondida regresaba a las hojas. Nada. El sol golpeaba y todo parecía reseco por dentro. Mi esposa contaba los granos, yo contaba los días. El pueblo entero contaba historias para no contar sus temores. El día que me encomendaran llevar la carta fue un lunes sin sombra. Los vecinos hablaron primero con respeto, luego con urgencia, hasta que todo se volvió una presión en mi pecho. No me ofrecieron promesas grandiosas, apenas unas monedas y un deseo compartido. Yo acepté porque a veces uno no elige el peso del camino, solo el modo en que decide sostenerlo. Guardé la carta dentro del morral, arriba de las semillas que guardaba por costumbre, y me monté en el burro. Nadie aplaudió, nadie dijo demasiado. Los ojos bastaron. Yo miré a mi esposa. Ella hizo un gesto mínimo con la cabeza. No había más que pensar. Las primeras horas fueron fáciles. El sol aún no había trepado su escalera completa y el aire sostenía cierta compasión. Seguí la brecha que conocía desde niño, con los mezquites salpicando su sombra corta y las lagartijas cruzando como pequeñas flechas que no apuntan a ningún lado. Al mediodía el calor ya me estaba probando. Bebí despacio, comí un pedazo de pan que sabía a pasado pero a compañía. La tierra crujía bajo los cascos del burro como si masticara mi paciencia. Empecé a calcular dónde iba a detenerme cuando llegara la noche. El plan era sencillo: dormir al pie de un árbol grande que domina una curva del camino. Lo había visto otras veces. Tiene una corteza que parece contar historias grabadas a cuchillo por manos sin descanso. Pensé atar al burro ahí, encender una pequeña lumbre para calentarme y esperar a que los ojos se acostumbraran a la oscuridad. Pero los planes no siempre se conforman con uno. A veces se desvanecen para abrir lugar a una voz extraña. Cuando cayó la sombra total, el monte cambió de tono. No fue un cambio brusco. Primero el silencio perdió su equilibrio. Luego un viento delgado pasó entre los pastos secos y los hizo sonar como si alguien los peinara con dedos invisibles. Me senté en una piedra lisa, mordí el último trozo de pan y traté de escuchar a qué se parecía la noche. Fue entonces que lo noté. Unos pasos lentos, seguros, como si midieran el suelo para no despertar al polvo. Levanté la cara y lo vi. Un hombre delgado, alto, con un sombrero que no tapaba su mirada, se detuvo a pocos metros. No llevaba prisa ni cansancio. Solo llevaba una calma que no correspondía al lugar. No supe qué decir. La garganta se me apretó como si el aire se hubiese puesto espeso. Él habló primero. Me preguntó hacia dónde iba, como si no lo supiera. Contesté que al municipio, que llevaba una carta para pedir ayuda. Mi voz no tembló, pero por dentro yo ya había comprendido que algo en mi trayecto estaba por reescribirse. No te quedes aquí. Si duermes en este sitio, no verás el amanecer. No lo dijo con amenaza, lo dijo como quien da una instrucción sencilla para regar una planta. Me indicó un desvío hacia el este. Dijo que tomaría más tiempo, que encontraría piedras grandes que guiarían mi paso, que siguiera hasta salir del monte. Lo miré con la duda que uno reserva para las recomendaciones que cambian destinos. Quise preguntar por qué. Quise decirle que conocía el árbol, que siempre había sido un buen sitio. Él se limitó a sostener mi mirada hasta que dejé de buscar explicaciones. Le di las gracias, recogí el morral, aflojé y aseguré la cuerda del burro y cambié de rumbo. El desvío no tenía lujos. Era un camino mínimo, casi una cicatriz en la tierra. Las piedras grandes aparecieron de a una, como si alguien las hubiera puesto hace tiempo para ayudar a los que no lo iban a pedir. El monte me observaba desde todas partes. En ese tramo aprendí a reconocer un sonido nuevo, una cadencia que no venía de la brisa ni del insecto que canta por costumbre.
Era algo que caminaba detrás mío, sin acercarse ni alejarse, como un pensamiento que insiste pero no se muestra. Seguí. Cuando pude ver a lo lejos el claro donde iba a dormir, vi también una luz, que no era mía, una fogata, y dos siluetas sentadas alrededor. No me quedé a mirar. El corazón me avisó con un golpe seco que la advertencia del hombre no era un capricho. Apreté el paso. La noche se hizo más larga que de costumbre, pero el alba llegó con la pulcritud de lo que se ha ganado. Llegué al municipio con la boca amarga y la espalda dura. Entregué la carta y escuché la palabra recibido como si fuera lluvia. Comí sin gusto y dormí sin sueños. Al amanecer empecé el regreso. Creí que no volvería a ver al hombre. Uno suele pensar que los encuentros extraños son cosas de una sola vez, un paréntesis secreto dentro de un día cansado. Estaba equivocado. A pocos kilómetros de San Nicolás lo vi otra vez, parado en medio del camino, como si me hubiera estado esperando desde mucho antes de que yo saliera. Lo saludé, agradecí, él inclinó apenas la cabeza, como si cada gesto bajo ese sombrero tuviera un peso medido. Le pregunté qué podía hacer por él. El pueblo había puesto su esperanza en mis manos. Yo había puesto mi trayecto en sus palabras. Él dijo que me había ayudado porque lo necesitaba, que veía en mí a alguien dispuesto a escuchar. Después me pidió que fuera al panteón, que buscara una tumba con un nombre preciso, que encendiera 3 velas durante 9 noches y que cada oración no pidiera nada para mí. No preguntes demasiado, solo hazlo. Todo cambiará. Eso dijo. Fue extraño aceptar algo que no comprendo, pero a veces uno acepta porque la vida muestra que hay rutas que no se explican y sin embargo te salvan. Regresé al pueblo y conté lo justo. Nadie me pidió detalles. A esas alturas todos sabían que el camino se había vuelto un lugar más lleno de sombras que de respuestas. El mismo día, al caer la tarde, me acerqué al panteón. Las cruces se alineaban como guardianes quietos. Encontré el nombre en una lápida pulida por el tiempo. Encendí las velas con manos torpes. Hablé en voz baja, no como quien suplica, sino como quien afirma que alguien merece reposo. No pedí nada. Dejé que el aire llevara la palabra hasta donde tuviera que llevarla. La primera noche, nada distinto. La segunda, lo mismo. A la tercera, el viento se volvió más cálido. A la quinta noche, la luz de las velas ya no titilaba como antes. A la séptima, el panteón parecía menos ajeno. Si estás escuchando esto y quieres probar lo que yo probé, te propongo algo sencillo. Dedica esta historia los próximos 21 días. Vuelve cada noche. Repite conmigo las frases de calma, toma aire y escribe abajo en los comentarios la fecha exacta en la que empiezas. Ese día será tu punto de partida. Yo estaré leyendo. Di la fecha, di en qué lugar estás y qué estás buscando. Permite que este relato te acompañe en ese lapso. Cuando termine, notarás que algo en tu forma de caminar cambió, aunque no puedas ponerle nombre. A la 9ª noche, mientras el panteón sostenía su propio silencio, la luz de las velas se mantuvo firme, como si no consumiera nada. Un viento más denso pasó rozando las flores secas y sentí que no estaba solo. No era miedo, era un reconocimiento, algo familiar. Entonces lo vi. No se acercó de ningún lado. Simplemente estaba ahí, el hombre del camino. Lo supe por su postura, por esa calma que no se compra. Agradeció con una voz que parecía haber estado guardando palabras desde hacía mucho. Habló de descanso, habló de un asunto pendiente que al fin encontraba su cierre. Yo asentí sin moverme, como si cualquier ruido pudiera quebrar una delicada filmina de agua. No busqué explicaciones cerradas. Me basta con la evidencia que se puede beber en un cubo lleno y en una garganta que deja de arder. La mejor forma de honrar un encuentro es permitir que exista sin someterlo a un interrogatorio. Él me habló de un lugar al pie de una montaña, de un objeto enterrado, de una ayuda que podría cambiar el hambre por estabilidad. Dijo que no era grande, que no debía usarlo para presumir, que la verdadera ayuda seguirá siendo el agua compartida y el alimento que nace de la tierra. Me pidió que no traicionara esa regla. Comprendí que no era una condición cualquiera, era una línea que separa la ambición de la decencia. No corrí al monte esa misma noche. Esperé a que el sol devolviera su claridad al paisaje. Cuando salí, el aire olía distinto.
El terreno bajo mis botas tenía el peso de las decisiones que se aproximan. Llegué a la falda de la montaña y sentí que mis manos sabían dónde tocar. Cavé sin prisa, sabiendo que la ansiedad suele ser mala consejera. Cuando la pala golpeó algo duro, respiré hondo. Saqué un pequeño cofre. No era de los que ves en cuentos lujosos. Era discreto, firme, como hecho para durar en silencio. Lo abrí y supe que el hombre no había mentido. No era grandioso, era suficiente. A veces el mundo te enseña que suficiente es una palabra que vale más que todas las exageraciones juntas. Volví al pueblo con el cofre envuelto en un saco. Nadie me preguntó qué traía. La gente de San Nicolás no siempre necesita detalles. Sabe reconocer cuando alguien viene con la mirada distinta. Empezamos los trabajos para un pozo. Yo no sabía de cálculos perfectos, pero sabía pedir ayuda a los que sí. Y cuando el agua brotó por primera vez, el sonido llenó un vacío que yo no había notado que tenía. Fue una música sin violinas. Fue un alivio que se pega a la piel. El pueblo respiró. Las mujeres levantaron los cubos con una elegancia que solo tienen quienes han conocido la carencia. Los niños aprendieron a mojarse la nuca con cuidado. Los viejos dijeron que el aire traía recuerdos de otros tiempos mejores. Ese día supe algo que no había entendido del todo. El camino de ida y vuelta no es solo una distancia, es una versión de uno mismo que se va transformando a medida que escucha. Y escuchar no es fácil. Requiere silencio por dentro. Requiere aceptar que la ayuda puede venir de quien no esperabas y de un modo que nadie te enseñó. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte otra cosa. Escribe abajo si deseas que después de este relato te cuente una historia que se cruza con esta. Se llama El hombre que guardaba sombras en una botella. Es distinta, pero comparte ese pulso secreto con el que la vida nos empuja a mirar donde preferimos no mirar. Si la quieres, dilo. Tu palabra alarga la vida de estas historias. Desde ese día mis pasos volvieron a visitar el panteón cada fin de semana. No por costumbre ciega, sino por agradecimiento. Coloco 3 velas y digo en voz clara que la calma puede ser tan real como el hambre, que la bondad puede afirmarse sin prisa y que a veces un desconocido sabe lo que necesitas escuchar. No volví a buscar explicaciones cerradas. Me basta con la evidencia que se puede beber en un cubo lleno y en una garganta que deja de arder. A partir de hoy, si decides que esta historia te acompañe 21 días, escríbelo. Dime la fecha, dime si esta voz te sirve para atravesar tu propia noche. Yo aprendí en el polvo que el tiempo no cura todo, pero enseña a sostener distinto el peso. Y cuando uno sostiene distinto, las cosas cambian de sitio. El siguiente tramo empieza con una simple verdad que no se grita y no se negocia, y que descubrí cuando regresé al panteón por última vez antes de abrir el pozo. Esa noche, bajo el mismo cielo sin nubes, entendí por qué el hombre del sombrero sabía mi ruta antes que yo, y lo que vi cuando bajó la brisa